Hoy os traigo 8 plantas verdes para tener dentro de casa. O sea, plantas que destacan y que llaman la atención por sus hojas, por sus tonos verdes, sus tonos blancos y no tanto por sus flores. Todas ellas son perfectas para darle un toque fresco, un toque verde natural a vuestras casas o a cualquier espacio de interior. Y además, las 8 plantas de la lista de hoy son también perfectas para gente inexperta en el mundo, pues, de las plantas, ¿no? Son plantas que no requieren de muchos cuidados y son muy fáciles de cuidar, por lo general, por lo que las recomiendo a todo el mundo, a gente que sabe y a gente que no sabe de plantas. Así que no me enrollo más y empiezo ya por la primera de todas, que es esta plantita que podéis ver aquí detrás de mí. Las primeras de la lista son las dracaenas, o dracenas, como dice la mayoría de gente, aunque yo digo dracaena porque es como se escribe. Las dracaenas son plantas de interior muy populares, se pueden hacer bastante grandes y básicamente crecen vertical. Las hojas van saliendo por el medio y va creciendo hacia arriba, y las hojitas más antiguas, que son pues las de abajo del tronco, a medida que se van cayendo, van dejando al descubierto, digamos, el tronco de la planta, por lo que suele tener un aspecto así como de palmerita. De dracaenas hay muchas variedades distintas. Para mí, mi favorita ahora mismo es esta que tengo aquí en mis brazos. Esta es un tipo de Dracaena marginata, o sea, igual que esta, pero esta es la Dracaena marginata Sunray Cane, que tiene como estos colores así más variegados y que le da este aspecto como tan tropical. ¿Nos parece como muy tropical esta planta? A mí me encanta. Las marginatas son dracaenas con las hojas bastante finas, pero existen también variedades con las hojas mucho más gruesas, como la Dracaena fragans o palo de Brasil. También existen con hojas mucho más verdes y compactas, como la Dracaena compacta. También pues más variegadas, menos variegadas. Son plantas fáciles de cuidar y se adaptan bastante bien en espacios con poca luz, con poca iluminación. Sí que es verdad que la Sunray Cane, al ser más variegada, al no ser tan verde, la tengo puesta mucho más cerca de la ventana. Las plantas variegadas, si no lo sabéis, suelen requerir de más luz para poder crecer correctamente, mientras que las plantas con las hojas totalmente verdes pues se suelen adaptar bastante mejor en espacios menos iluminados, ya que tienen pues más células capaces de hacer la fotosíntesis y pues son más fuertes en este aspecto. Y como digo, no requiere de muchos cuidados. En todo caso, sí que es importante, por ejemplo, dejar secar un poco la parte superior del sustrato y además proporcionarle un sustrato con un muy buen drenaje, porque sí que puede pudrirse en caso de exceso de humedad. Las dracaenas en su hábitat natural sí que hacen flor constantemente, pero dentro de casa esto es bastante inusual que pase. Requerirían de un espacio, de una maceta muy grande y de mucha iluminación, por lo que no es algo habitual de ver en el interior de las casas. Proviene de zonas tropicales de África y le gusta también un nivel de humedad bastante alto, por lo que sí que puede pasar a veces que se sequen un poco las puntas de las hojas. Esto suele ser un síntoma muy común cuando hay falta de humedad en el ambiente. Pero aparte de esto, es fácil de cuidar y es perfecta pues para darle un toque verde o tropical a vuestra casa. La segunda planta verde de la lista que os quiero enseñar es la Pilea peperomioides. Me hace mucha ilusión hablar de esta planta porque me gusta muchísimo. Tiene estas hojas tan curiosas que son como un disco aplanado, verde y aplanado. Aunque bueno, también existe la versión variegada de esta planta, que es bastante más inusual, pero yo tengo la verde. Esta plantita, para poder crecer bien, necesita un espacio bien iluminado, pero sin llegar a sol directo, como la gran mayoría de plantas de interior, básicamente. Y es una planta así como un poco suculenta, por lo que esto también te da una pista de que es una planta que no requiere tampoco de muchísimo riego, ¿sabes? Aguanta bastante bien un poco de sequía y le gusta también crecer en un sustrato bien drenante. Esta Pilea concretamente que tengo en mis brazos, hace 8000 años que está en la misma maceta y yo ya siento que me está pidiendo un cambio de maceta. Porque si os fijáis, las hojas nuevas pues crecen como bastante más pequeñas y como no tan planas, por lo que ya me indica que le faltan nutrientes en la tierra, que le falta pues espacio para crecer. La Pilea peperomioides, igual que la dracaena, pues también suele crecer un poco más hacia arriba, y también las hojas antiguas, que son pues las de abajo, a medida que se van cayendo, dejan detrás suyo un tronquito, por lo que crece un poco igual que la Dracaena marginata, aunque en pequeño. Yo nunca he visto una Pilea peperomioides crecer tan alta como una Dracaena, por lo que lo más común es verlas crecer así en macetas así como en forma de bola, o un poco más altas, pero tampoco muchísimo. Y por cierto, la Pilea peperomioides sí que es una planta que puede florecer bastante fácilmente dentro de casa. A mí esta misma me ha florecido alguna vez. Y sí que es verdad que hace una flor, pues, cookie, es mona, es como blanquita, pequeña, pero sin duda lo que más destaca de esta planta son sus hojas, que son pues una maravilla, una fantasía. Así que si os gusta la Pilea peperomioides, os la recomiendo un montón. Es una planta con un aspecto súper inusual y muy bonito, y muchas veces se confunde con otra plantita, que es la siguiente de la lista, que es la peperomia. De hecho, esta planta se llama Pilea peperomioides por su aspecto tan parecido a una peperomia. Básicamente porque se parece a una peperomia
sin ser ella nada de eso. Una vez las conoces y las tienes las dos, sí que son plantas que se pueden diferenciar bastante fácilmente. La peperomia hace estas hojas en forma de corazón o de gota de lluvia, como dice su nombre, y pues por lo tanto acaban en punta. Además, pues tampoco se suele hacer como tan grande, yo nunca la he visto tan grande, y las hojas son como todavía más carnosas en este caso. Entonces, la peperomia es la siguiente planta de la lista verde de las que os quiero hablar. No solo esta peperomia, sino que el género de las peperomias suelen ser plantas verdes y muy bonitas para tener en interior y muy fáciles de cuidar también. Esta concretamente es la peperomia Raindrop o Polybotria Raindrop y tiene este aspecto como tan bonito. Los cuidados de las peperomias en general son parecidos también a la pila peperomioides y en este caso particular yo he experimentado que es una planta que le gusta la iluminación pero que odia muy fuertemente el sol directo, porque en general muchas plantas de interior, aunque sean más de sombra, si les da un poco de sol directo tampoco se quejan mucho, ¿sabes? Si es un poquillo no se quejan, pero en esta concretamente yo antes la tenía fuera y le daba un poquillo el sol, un poquillo, una horita y se me puso toda amarilla, totalmente amarilla y horrible, y pues la tuve que podar y ponerla mucho más en la sombra en interior, y de esta manera he conseguido que vuelva a crecer con estas hojas tan sanas y tan brillantes. Y una de las cosas que también me gusta mucho de las peperomias es que existen muchas variedades distintas, como esta de aquí, o como la peperomia serpens, la argidea, que es esta de aquí, que parece una sandía, o esto de aquí, por ejemplo, también es una peperomia. Esto es la albopitata, que también tiene estas hojas verdes. En cuanto a las flores, las peperomias sí que pueden florecer, florecen bastante a menudo también, pero igual que con la Pilea peperomioides, son flores que no destacan mucho, son más bien pequeñas y de colores más bien sutiles, por lo que las peperomias suelen destacar más por sus hojas y por las distintas tonalidades verdes que suelen tener. Otra planta verde de interior por excelencia es el pothos. El pothos es una de estas plantas que no puede faltar en una casa de una persona fan de las plantas como yo. Es una planta muy popular porque sus hojas son preciosas y sobre todo porque es ultra fácil de cuidar, muy fácil. Normalmente en el interior de las casas se suele cultivar como planta colgante, ¿sabéis? Se pone en una maceta y se deja colgar y allí va creciendo eternamente y va haciendo su vida. Pero también si le proporcionamos un tutor, una superficie vertical, puede crecer hacia arriba y las hojas se le van haciendo mucho más grandes y crece de un modo muy distinto al que estamos más acostumbrados. Por lo que básicamente existen distintos modos en los que se puede cultivar esta planta dentro de casa. En cuanto a sus cuidados, estos son muy sencillos. Básicamente solo requiere de luz indirecta, que no le dé el sol directo, pero que reciba bastante luz. Aún así tampoco es muy exigente en esto. Si está en un espacio más oscuro, se adapta bastante bien, la verdad. El sustrato tiene que ser bastante aireado, bastante bien drenante. Cuando le falta agua a esta plantita, pues las hojas se le caen y te lo expresa muy fácilmente. Es una planta muy expresiva y también es una planta bastante fácil de propagar, por lo que tiene un montón de virtudes. Algo muy curioso sobre el pothos, que posiblemente no sepáis, es que aunque esta técnicamente es una planta angiosperma, o sea, una planta que produce flores y que se reproduce por semillas, por flores, es prácticamente imposible, por no decir imposible del todo, poder ver a un pothos florecer. Yo ya cuando empecé en YouTube hace 8000 años, hace un año en verdad, hice un vídeo entero explicando por qué es tan difícil ver la flor del pothos. Básicamente hace más de 50 años que no se registra una flor de pothos creciendo naturalmente, o sea, fuera de un laboratorio. Y esto es porque le falta una hormona encargada de producir las flores. Bueno, ya lo explico en ese vídeo, si lo queréis ver, os lo dejo por ahí. Por lo que, si os gustan las plantas verdes, no hay muchas excusas para no tener un pothos dentro de casa. Es ultra fácil de cuidar, perfectamente apta para principiantes, para expertos, para todo el mundo, y nada, que la recomiendo un montón. Las siguientes plantas verdes de la lista son las hiedras. Las hiedras, por si no las conocéis, son plantas ultra resistentes que se adaptan básicamente a cualquier lugar. Yo hiedras he tenido desde que soy muy pequeño, aunque siempre es verdad que yo la tenía fuera en exterior. En exterior la hiedra yo la tenía creciendo en una gran jardinera y crecía de un modo como súper bestia, súper agresivo por todos lados. Le daba igual si le tocaba el sol, la sombra o la tormenta, que la planta crecía sin problemas. Pero aún así, en interior también se puede adaptar súper bien. Esta de aquí, por ejemplo, yo la tengo pues en esta macetita y esta aquí pues monísima. Después también tengo esta otra creciendo junto con la dracaena que os
he enseñado antes, aquí abajo. Y, o sea, son plantas que no te dan muchos problemas, por no decir ninguno, por lo que yo estoy experimentando. Y sí que es verdad que al estar dentro de casa y tener menos luz y ser esta otra variedad de hojas más pequeñas, no crece de ese modo tan agresivo como lo hacen normalmente fuera de casa, que básicamente te lo invaden todo, sino que crecen pues más lentamente y pues tranquilamente. En cuanto a sus cuidados, estos no son muy difíciles. La hiedra se adapta bastante bien también sin mucha agua, o sea, tolera bastante bien la sequía. Y aún así, incluso así, yo me he dado cuenta que a veces cuando la riego en exceso, es una planta que tampoco tiende a pudrirse tan rápidamente como si lo hacen otras plantas de interior, ¿sabes? Por lo que se adapta un poco a lo que le das y no te pide mucho. No. En interior se suele cultivar como planta colgante, crece pues hacia abajo y no puede florecer, no florece en interior. Esto es así porque las hiedras para poder florecer requieren de una superficie vertical por la que poder ascender, por la que poder subir, poder madurar y entrar así a la fase adulta. Y esto pasa en exterior y con mucho más sol. O sea que si la tenéis como planta colgante no os va a florecer y será siempre una planta verde preciosa, pues como un pothos, un poco lo mismo, pero con las hojas un poco distintas. Las siguientes plantas verdes de la lista son las sansevierias. Por favor, qué maravilla. Las sansevierias a mí me encantan, son plantas carnosas, muy carnosas, que vienen también en formatos distintos, como estos de aquí, y que son plantas ultra perfectas para principiantes. De hecho, yo he hablado muchas veces ya de sansevierias en este canal porque son plantas realmente fáciles de cuidar. No requieren de casi cuidados, solo pues muy poca agua, sustrato bien drenante y tienen un rango de adaptabilidad a la luz muy amplio, por lo que pueden crecer perfectamente tanto muy cerca de la ventana como bastante más alejado de la ventana. Yo esta de aquí la tengo bastante alejada de la ventana y mirad qué tonos verdes tan intensos y tan bonitos. Y el sustrato, pues esto lo tiene casi siempre seco, la riego muy poquillo y la planta está muy feliz. Yo creo que las sansevierias son otra opción perfecta para esas personas que quieren darle un toque verde a su casa sin tener que preocuparse mucho por cuidar la planta. Sí que es verdad que son plantas que pueden florecer, las flores salen sobre todo en plantas más bien grandes y más en exterior que en interior, porque con más luz las plantas son más propensas a florecer y en el interior de las casas siempre hay menos luz. Pero aún así, las flores tampoco es que sean súper relevantes. Las sansevierias, al menos para mí, destacan mucho más por sus hojas que vienen pues en distintos colores y tamaños y formatos también distintos. Otra planta verde súper interesante que tenéis que conocer también es la Rhaphidophora tetrasperma, que es esta fantasía de aquí, que es una planta perfecta pues para darle un rollo tropical a vuestra casa. Es una planta que se puede confundir fácilmente pues con algún philodendron o con alguna monstera, porque tiene este aspecto como tan parecido a estos. Pero realmente pues se trata de una Rhaphidophora y muchas veces pues recibe el nombre vulgar de mini monstera, y de hecho yo mismo antes me pensaba que esto era una versión mini de la monstera deliciosa, pero si nos fijamos en las hojas sí que vemos algunas diferencias importantes. La monstera deliciosa obviamente tiene las hojas más grandes, pero es que son distintas. En la monstera deliciosa se suelen ver agujeros dentro de la hoja, digamos. La fenestración es como que se ve muy claramente dentro de la hoja. Esto pasa con muchas monsteras. En el caso de la tetrasperma no hay literalmente agujeros dentro de la hoja, sino que más bien las hojas crecen creando esta forma tan peculiar y tan inusual, pero sin agujeros dentro. ¿Sabes lo que quiero decir? Es distinta la forma. En cuanto a sus cuidados, yo por lo que estoy experimentando con esta Rhaphidophora, es una planta que también crece bastante bien sin requerir de muchos cuidados. Le gusta estar en un sustrato también bien aireado, bien drenante, con poco riego, o más bien, más que poco riego, dejando secar la parte superior del sustrato. Esto es importante en este tipo de plantas. Y también agradece estar en un lugar bien iluminado, aunque también se adapta bastante bien en distintas condiciones de luz, por lo que es una planta versátil. Esta planta tan mona, al ser una planta trepadora, pues puede crecer en el interior de distintos modos también. Si no le ponemos ningún tutor, crecerá poco a poco, se irá estirando y caerá un poco, por lo que crece un poco como planta colgante. Pero lo más común es ponerle algún tutor y ayudarla a crecer hacia arriba y más firme. Y obviamente es una planta verde que destaca por sus hojas, ya que sus flores en interior de la casa es casi imposible que salgan. Requeriría también pues muchísima luz y de un espacio muy grande, y es algo que no se ve en interior. O sea que es una planta verde para interior y perfecta para la gente que quiere tener una casa llena de plantas verdes. Siguiendo en la lista encontramos a un Asplenium,
que es una planta que no podía faltar en esta lista, ya que se trata de un helecho. Los helechos ya por definición no pueden hacer flores, ya que no se reproducen de este modo, no hacen flores, no hacen semillas, sino que se reproducen por esporas, ¿sabes? Aquí detrás de las hojas, pues muchas veces aparecen las esporas. Básicamente son plantas siempre verdes y por lo tanto geniales. Además son plantas que en su hábitat natural se suelen encontrar en espacios más sombríos, en la sombra, por lo que suelen adaptarse bastante bien también dentro de casa, donde obviamente pues no hay tanto sol o no hay sol directamente. Así que los helechos por lo general son plantas también muy interesantes de tener dentro de casa, y lo más divertido, lo más interesante aún, es que existen muchos tipos de helecho distintos para tener dentro de casa. Yo hoy os estoy enseñando este Asplenium, pero por supuesto hay Adiantums, hay Platyceriums, hay muchas plantas distintas. Todas ellas son helechos y son muy interesantes. Algo interesante a tener en cuenta sobre los helechos es que en su estado natural pues suelen crecer casi siempre cerca de ríos o en lugares muy húmedos, ya que son plantas amantes del agua. Les gusta mucho estar con un sustrato más bien húmedo, que no significa encharcado, pero sobre todo bastante húmedo siempre. Aún así, sí que es verdad que este Asplenium y los Aspleniums, por lo que yo estoy viendo, son plantas que tampoco son súper exigentes con el riego. A veces sí que se me olvida regar esta planta y tampoco es como que se seque al momento. Tiene bastante tolerancia a la sequía por ser un helecho. Entonces, yo de Aspleniums tengo varios en casa, pero la verdad es que tengo una zona en la terraza donde hay bastante sombra y allí es donde me gusta tener a mis helechos en general. Pero ya os digo, es una planta que puede estar también perfectamente dentro de casa, y este que es el más pequeñito, pues os lo quería enseñar. Al estar en exterior sí que es verdad que con las tormentas, con las lluvias, con el viento, se suelen dañar más las hojas, pero tampoco es algo que me moleste mucho. Además, en primavera, que es ahora, es cuando empiezan a brotar un montón de hojas nuevas por el centro y es como que se renuevan. Bueno, me parecen preciosos. Os voy a insertar un vídeo por aquí. Supongo que estáis viendo ahora mismo a los helechos de exterior, que les tengo muchísimo cariño. Y en cuanto a las Asplenium, concretamente, algo muy interesante a tener en cuenta es que en su hábitat natural son plantas que crecen de forma epífita, o sea, encima de los árboles. Y ya sabéis que yo adoro las plantas epífitas, tengo una pasión, y pues eso, crecen allí encima de los árboles, se desarrollan así como un gran nido y por esto recibe el nombre de Asplenium nidus o Asplenium nido de ave. Y sí, a veces incluso se ponen los pájaros dentro del Asplenium y se hacen el nido aquí, por lo que yo he escuchado, por lo que se benefician mutuamente, que es algo interesante también. Y hasta aquí este vídeo de 8 plantas verdes perfectas para tener casas verdes. No sabía cómo de llamar a este vídeo, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? La idea del vídeo de hoy. Plantas verdes, plantas para darle un toque fresco a la casa, pues aquí están. A decir una cosa importante, si queréis fertilizar a vuestras plantas verdes, es interesante hacerlo con abonos específicos para plantas verdes o al menos con abonos ricos en nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que ya de por sí sirve para fortalecer las hojas, para que estén más fuertes, más sanas, y bueno, pues que es interesante que lo hagáis con este fertilizante. Yo hoy he hablado de 8 plantas verdes, pero por supuestísimo existen muchísimas, muchísimas más, muchas, por lo que si veo que os gusta este vídeo, me encantaría hacer una segunda parte con más plantas verdes, porque realmente la lista es enorme, es muy larga. Así que nada, yo estoy ya quedándome afónico, así que me callo un mes y nos vemos muy pronto con otro vídeo. Chao. Y chicos, una cosita. Yo ya había terminado de grabar y estaba recogiendo las cosas, pero quería agradecer que somos 5.000 personas en este canal, o sea, 5.000 personas que en algún momento le han dado a suscribirse a mi canal y que quieren ver mis vídeos. Wow, que muchísimas, muchísimas gracias. Es como que no entiendo, no me lo creo. A mí si me pones 5 personas delante y me haces explicar lo que yo explico en mis vídeos, me pongo a temblar y me pongo súper nervioso y es horrible, por lo que no me puedo imaginar 5.000 personas viendo mis vídeos, no soy capaz de entenderlo. Pero en todo caso, muchísimas gracias a cada uno de vosotros por suscribiros y por ver mis vídeos. Y eso, que muchas gracias, que estoy súper agradecido. No sé hablar. Gracias, chao.